Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados de sus estrellas preferidas. Hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos del fandom. Prepárense porque vamos a hablar de la pareja que hizo suspirar a medio mundo, la que nos robó el corazón con sus miradas, sus risas y su química innegable. Exacto. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa época dorada en la que Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja del momento? Su serie Erkencikus o Pájaro Soñador conquistó corazones en cada rincón del planeta, y la conexión que mostraban en pantalla era tan palpable que todos, absolutamente todos, dábamos por hecho que su amor trascendería la ficción. Era como si Sanem y Can hubiesen saltado de la pantalla para vivir su romance en el mundo real. Sus apariciones públicas, aunque pocas, eran analizadas con lupa, buscando cualquier señal que confirmara lo que todos queríamos creer. Revistas de todo el mundo los catapultaron a la portada, describiendo un amor idílico que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder, la vida real es un guión diferente y después de un torbellino de rumores, especulaciones y hasta algún que otro enfrentamiento público, sus caminos se separaron. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas, cosechando éxitos profesionales y personales por separado. Can Yaman se convirtió en un galán internacional, protagonizando series en Italia y consolidando su imagen como un símbolo sexual. Dejó atrás la imagen del chico bohemio de Erkencikus para adoptar un estilo más sofisticado y atrevido, conquistando al público italiano con su encanto y dedicación. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la televisión turca, demostrando su talento en una variedad de roles y proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Y finalmente encontrando el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda de ensueño que paralizó Estambul y se convirtió en uno de los eventos más comentados del año. La boda, una celebración fastuosa y llena de celebridades, parecía sellar su felicidad y dejar atrás cualquier vestigio del pasado. Pero, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque hoy, les vamos a revelar un secreto que Demet Özdemir ha mantenido guardado bajo llave, un secreto que podría reescribir la historia de su relación con Can Yaman. Antes de sumergirnos en este drama, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos, no sean tímidos, suscríbanse ahora. Porque necesitamos su apoyo para seguir trayéndoles la información más candente y exclusiva del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar es un verdadero bombazo. Según fuentes muy cercanas a Demet Özdemir, y después de un largo proceso de introspección y madurez, la actriz ha admitido que a pesar del tiempo transcurrido y de su matrimonio con Oğuzhan Koç, Can Yaman siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón. Y no solo eso, al parecer, Can Yaman la enamoró otra vez. La chispa, aunque tenue, nunca se apagó por completo. Sí, lo han oído bien. Demet Özdemir, la mujer que parecía haber superado por completo su historia con Can Yaman, ha confesado que el actor logró reconquistarla, o al menos, reavivar sentimientos que creía extintos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Permanezcan atentos porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta impactante revelación. Nuestras fuentes, personas de confianza dentro del círculo íntimo de Demet, nos han proporcionado información crucial para entender este giro inesperado. La clave de este reencuentro emocional, según nuestras fuentes, radica en un proceso de sanación personal que ambos actores han experimentado individualmente. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han reconocido públicamente que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en el fracaso de su relación. La juventud, la inexperiencia y la intensidad del momento hicieron que la situación se volviera insostenible. La constante persecución de los paparazzi, los rumores infundados y las exigencias de los fans crearon un ambiente tóxico que terminó por desgastar su relación. Después de la tormenta, ambos se tomaron un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, aprender de sus errores y crecer como personas. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Dejó Turquía para reinventarse en Italia, donde encontró un nuevo público y una nueva forma de vivir su profesión.
Demet Özdemir, por su parte, se dedicó a consolidar su posición en la televisión turca, demostrando su versatilidad actoral y madurando tanto en lo personal como en lo profesional. Se refugió en el trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares para superar la decepción y construir una nueva vida. Fue precisamente durante este periodo de autodescubrimiento que Demet Özdemir comenzó a ver a Can Yaman con otros ojos. Ya no lo veía como el galán de moda, el compañero de trabajo o el objeto de deseo de millones de fans. Empezó a apreciar su lado humano, su vulnerabilidad, su sentido del humor y su pasión por la vida. La distancia y el tiempo le permitieron ver más allá de la imagen pública y descubrir la verdadera esencia de Can. Según la información que manejamos, el contacto entre ambos se retomó de manera gradual y discreta. Al principio fueron mensajes esporádicos, llamadas telefónicas ocasionales y comentarios en redes sociales. Poco a poco la comunicación se hizo más fluida y profunda, permitiéndoles reconectar a un nivel más íntimo y personal. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, compartieron sus inquietudes y sueños, y se permitieron ser vulnerables el uno frente al otro. Demet Özdemir se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había sucedido, Can Yaman seguía siendo una persona importante en su vida. Lo admiraba por su perseverancia, su espíritu aventurero y su capacidad para superar obstáculos. Y sobre todo lo valoraba por la honestidad y la sinceridad con la que se había abierto a ella durante este proceso de reconciliación. La admiración profesional se transformó en algo más profundo, un sentimiento que creía haber enterrado para siempre. Pero ¿cómo se tomó Oğuzhan Koç, el esposo de Demet Özdemir, esta repentina reaparición de Can Yaman en la vida de su esposa? Aquí es donde la historia se complica un poco. Según nuestras fuentes, Oğuzhan Koç siempre ha sido consciente del pasado de Demet Özdemir con Can Yaman, y ha tratado de manejar la situación con madurez y comprensión. Sabía que Can había sido una figura importante en la vida de Demet y que su relación, aunque turbulenta, había dejado una huella profunda. Sin embargo, la noticia de que Can Yaman había logrado reavivar sentimientos en Demet Özdemir, inevitablemente generó tensiones en la relación. Oğuzhan Koç, como es lógico, se sintió inseguro y vulnerable. Temía perder a la mujer que amaba a causa de un fantasma del pasado. Se dice que hubo discusiones acaloradas y momentos de silencio incómodo en el hogar de la pareja. Demet Özdemir, por su parte, se encuentra en una encrucijada emocional. Ama a su esposo, valora el compromiso que ha asumido con él y no quiere lastimarlo. Pero al mismo tiempo no puede negar los sentimientos que Can Yaman despierta en ella. Se siente atraída por su carisma, su energía y su forma de ver el mundo. La atracción física y emocional que siente por Can es innegable, un torbellino de sensaciones que la confunden y la desestabilizan. La situación es delicada y requiere de mucha honestidad, comunicación y empatía por parte de todos los involucrados. Demet Özdemir deberá tomar una decisión difícil, sopesando cuidadosamente los pros y los contras de cada opción. Deberá decidir si vale la pena arriesgar su matrimonio por la posibilidad de revivir un amor del pasado. Una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Por supuesto, esta revelación ha generado un revuelo en las redes sociales. Los fans de Erkencikus han estallado en júbilo ante la posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Los hashtags #CanDemet Forever y #Erkencikus regresa se han convertido en tendencia mundial. Los fans más apasionados incluso han creado grupos de apoyo y campañas para animar a Demet a seguir su corazón. Pero también hay quienes critican a Demet Özdemir por su supuesta falta de respeto hacia su esposo. La acusan de ser infiel y de jugar con los sentimientos de Oğuzhan Koç. La situación es compleja y polarizante. La opinión pública se divide entre el romanticismo y la moralidad. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en fuentes cercanas a Demet Özdemir. La actriz no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Hasta el momento, todo lo que sabemos son rumores y filtraciones. Demet se ha mantenido en silencio, evitando cualquier comentario que pueda avivar la polémica. Sin embargo, la información que manejamos es lo suficientemente sólida como para afirmar que algo está sucediendo entre Demet Özdemir y Can Yaman. La pregunta es, ¿qué tan serio es este reencuentro? ¿Se trata solo de una amistad renovada, o hay algo más? ¿Será un romance pasajero o una segunda oportunidad para el amor verdadero? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y observar cómo se desarrolla esta historia.
Estén atentos a nuestro canal porque les mantendremos informados de todas las novedades. Seguiremos investigando y contrastando la información para traerles la verdad detrás de este triángulo amoroso. Así que, recapitulando, Demet Özdemir ha admitido que Can Yaman logró enamorarla otra vez, reavivando sentimientos que creía extintos. Este reencuentro emocional ha generado tensiones en su matrimonio con Oguzhan Kok, quien se siente inseguro y vulnerable. La situación es delicada y requiere de mucha honestidad y comunicación por parte de todos los involucrados. La revelación ha causado un revuelo en las redes sociales, dividiendo a los fans entre quienes sueñan con un reencuentro y quienes critican a Demet Özdemir por su supuesta falta de respeto hacia su esposo. Y finalmente recordamos que todo esto son especulaciones basadas en fuentes cercanas a la actriz, ya que ella no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. No olviden que la verdad absoluta solo la conocen Demet, Can y Oguzhan. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este jugoso chisme tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolo con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir debería darle una segunda oportunidad a Can Yaman? ¿O debería quedarse con Oguzhan Kok? Queremos saber sus opiniones. No sean tímidos y cuéntenos todo. Queremos saber si son Team Can Demet o Team Oguzhan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Gracias por ver nuestros vídeos, por suscribirse al canal y por compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Sin ustedes, este canal no sería posible. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén siempre al tanto de las últimas novedades. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.